Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para informarles, para enmarcarles y para opinarles sobre esos asuntos que hoy componen la actualidad del día. Todo ello con dos principios, la valentía y el rigor, que es como nos gusta trabajar y como esperamos a ustedes les gusta recibir la actualidad. Esto no es una telepedro, lo van a entender enseguida, así que se queden 5 minutos escuchando el programa. Van a ver que pues aquí buscamos opiniones libres de gente, algunas veces no estaremos de acuerdo con ellos, bueno, pero otras veces sí. Y desde luego no estamos a favor de los argumentarios, que es lo que los partidos políticos suelen alimentar a sus terminales mediáticos con esos argumentarios que no vienen más que a decir las mismas cosas en todas partes. Unas cosas que a ellos les parecen interesantes, pero que a nosotros nos parecen pues, que eso es un abuso de posición dominante, por hablar en términos democráticos. Bueno, hoy empezamos con un suceso luctuoso porque ha habido primero una explosión de gas en unas obras que se estaban produciendo en un edificio de viviendas en el barrio madrileño de Carabanchel. Consecuencia de lo que luego ha sido el derrumbe, consecuencia de esta explosión y de estas obras que ha dejado pues, el tejado del edificio colapsado, pues ha habido un derrumbe importante. Un muerto, como digo, en esta explosión que se ha producido esta misma tarde y que bueno, pues, se relaciona directamente con algo mal hecho en esas obras. Y de ahí, como es obligación, hoy tenemos que abordar el tema de Venezuela y tenemos que hacer el tema de Venezuela extenso, porque hay mucho que cabe hoy informativamente en lo de Venezuela. Parece que Delcy Rodríguez, la encargada presidenta venezolana, ha cedido ante Trump a liberar presos emblemáticos de los que estaban en la cárcel, pero no afloja la represión. Los motoristas armados del bolivarianismo siguen pululando por todos los barrios de las principales ciudades venezolanas, donde, por cierto, hay un vaciado de los supermercados, no hay reposición y muchas familias temen ya por un desabastecimiento de lo que es básico, los bienes básicos de alimentación. Las liberaciones de presos, ahí están viendo la llegada de algunos de ellos a los aeropuertos en España, 5, ¿verdad? Pero estos son algunos de los reencuentros con esos presos políticos venezolanos en Venezuela. Como digo, las liberaciones producen el teórico inicio de una transición teledirigida desde la administración de Trump en Washington, pero que hay una dictadura en Venezuela que tampoco afloja grandemente, más allá del compromiso por la liberación de algo ofensivo, que era que mantuvieran ahí los presos políticos. No sabemos cuántos han liberado ni cuántos quedan por liberar. Lo que sí sabemos es que el aparato de control y de represión continúa intacto en Venezuela. Marién Vallejo ha seguido directamente la llegada a España de esos 5 españoles que han sido liberados de las cárceles de Maduro. Algunos son activistas y algunos son simplemente turistas que fueron capturados. En esta excarcelación ha sido incluida Rocío San Miguel, que es una de las prisioneras políticas españolas que han tenido mayor relieve en la prensa en los últimos tiempos, que se hablaba muy poco de todos ellos, de los 20 españoles, que 15 de ellos siguen en las cárceles venezolanas. Nos lo cuenta Marién Vallejo. El presidente de la Asamblea de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció el inicio del proceso de excarcelación de presos políticos. Bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras. Considérese este gesto del gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz.
Jorge Rodríguez, quien por cierto es el hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez, ha asegurado que se trata de una iniciativa chavista que aspira a buscar la convivencia entre el país venezolano. En total, el régimen ha liberado a 11 presos políticos, entre los que se encuentran 5 españoles. Tal y como ha confirmado el ministro de Exteriores Álvarez, 2 de ellos son José María Basoa y Andrés Martínez, detenidos en septiembre del año 2024. En la lista también figuran el valenciano Ernesto Gorbe, detenido en diciembre de ese mismo año, el canario Miguel Moreno, arrestado el pasado mes de junio, y Rocío San Miguel, una activista y abogada de doble nacionalidad que fue detenida en febrero de 2024. Esto ha sido una noticia celebrada por el Gobierno y además, según Exteriores, han asegurado que en las próximas horas o días podrían incluso liberarse más españoles. Esperemos que sea como dices. Bueno, y otro cambio sustantivo, la relación entre Trump y María Corina Machado. Lo último que os contamos ayer es que María Corina Machado entendía o decía entender esta transición a pequeños pasos que se está produciendo en Venezuela con tutela efectiva de ese comité de crisis nombrado por Donald Trump, liderado por Marco Rubio. Hoy Trump, la gran novedad es que ha anunciado que va a tener la semana que viene un encuentro con María Corina Machado, es la primera vez que se ven, en el que se supone pues, que el presidente Trump, que dice que es una persona formidable, extraordinaria, que tiene muchas ganas de conocer, le irá contando cuáles son las prioridades para su administración dentro de Venezuela y a ver qué recibimos informativamente de ese encuentro, pero eso tendremos que esperar a la semana que viene. Lo que tenemos hoy es el anuncio de Donald Trump de que se iba a reunir con María Corina Machado. Según tengo entendido, María Corina Machado vendrá aquí en algún punto de la semana que viene y estoy deseando saludarla. He oído que quiere compartir conmigo el Premio Nobel de la Paz. Sería un gran honor. He detenido 8 guerras y un cuarto, porque Tailandia y Camboya han vuelto a luchar. Bueno, Donald Trump parece ahora preocupado por los canales de la droga que llegan a Estados Unidos desde México. Esa parece ser su última prioridad en materia de acciones contra el tráfico de drogas en su país. Bueno, volveremos a Venezuela. Hoy tiene un papel muy interesante que no lo podéis perder. Esta decisión de la Audiencia Nacional en España de abrir diligencias previas contra él por una querella presentada por una asociación contra el expresidente español que pretende involucrarle en 3 posibles delitos: el del tráfico de drogas, el del blanqueo de dinero procedente de Venezuela y el más suculento, que es su participación con o favoreciendo una organización criminal como era el régimen venezolano. Bueno, de todo eso hablaremos más adelante. Vamos con 2 asuntos que tienen que ver con la Comunidad Valenciana. En primer lugar, ha aparecido un informe del gobierno de Pedro Sánchez que admite, un año después de la tragedia, que los planes de emergencia ante la Dana estaban obsoletos, que es una manera elegante de decir que no habían hecho nada y que no hicieron nada tampoco durante ese año que ya saben ustedes que ha transcurrido desde que se desató esta tragedia en suelo valenciano. Y, por cierto, relacionado con esa tragedia, hoy hemos visto la declaración de Alberto Núñez Feijóo, que le ha declarado ante la juez de Catarroja, que es la que instruye un proceso contra las responsabilidades políticas de la Generalitat Valenciana. Ha dicho Feijóo en el juzgado que no recibió información de Mazón ni del Gobierno el día de la Dana. Alberto Núñez Feijóo ha declarado hoy como testigo ante la juez de Catarroja que investiga la gestión de la Dana. La comparecencia se ha realizado por videoconferencia desde su despacho en el Congreso de los Diputados a las 9:30 de la mañana. Durante esta declaración se ha puesto el foco en los mensajes que Feijóo intercambió aquel 29 de octubre de 2024 con Carlos Mazón y que han sido aportados de forma voluntaria por el presidente del Partido Popular. Durante su declaración, el líder del Partido Popular ha manifestado que hay otras personas que tienen competencias en este caso y no hablaron con Mazón ni han sido
llamados como testigos, a la vez que ha reconocido que no recibió información a tiempo real durante el día de la catástrofe. Un cambio de discurso del líder popular respecto al día de la Dana. Feijóo ha asegurado que el día de la Dana solo se comunicó con Mazón, Emiliano García Paje y Juanma Moreno tras ver por teletipos de agencias de comunicación lo que estaba ocurriendo en Valencia. El líder del Partido Popular ha asegurado que el gobierno central debería haber estado al frente de la gestión de la Dana, al ser el órgano que tenía toda la información al respecto y no la Generalidad Valenciana. Por su parte, Sumar y Podemos han acusado a Feijóo de mentir al manifestar que Carlos Mazón no le informó a tiempo real de la evolución temporal como manifestó en su día por error. Lo que sí está quedando claro es que se siguen buscando culpables de aquella tragedia, mientras las víctimas reales, los valencianos, siguen intentando volver a la normalidad sin ayuda del gobierno. Y naturalmente el año nuevo no va a ser distinto y vamos a insistirles mucho en el tema de la droga porque queremos que eso cambie. Y para que eso cambie, pues tienen que involucrarse los partidos políticos en un control más efectivo, en unos cambios de las penas o de unos juzgados especializados, de dotar de medios a los cuerpos de seguridad del Estado, en fin, o de ver cómo tratamos a los funcionarios que se dejan corromper por el narcotráfico. Asuntos esenciales todos ellos, pero, en fin, hay tantas y tantas cosas que hacer. El tema está tan mal construido en este país que hemos consentido que en el pueblo más pequeño de España haya una o dos instalaciones que robando la electricidad producen marihuana o producen hachís y naturalmente lo venden y naturalmente tenemos parte de la población que está involucrada, completamente involucrada en el negocio de la droga. Eso no puede ser. Eso no puede ser y los ciudadanos tenemos que movilizarnos para exigir a los partidos que no sigan viendo esto como un delito contra la salud, que es lo que dice nuestro Código Penal. Esto es un delito contra nuestra seguridad y contra nuestro futuro, que requiere un cambio de paso radical en cuanto a cómo impedir que esos cárteles se permeabilicen en la sociedad española y tal vez alguno de ellos termine controlando alguna zona de España. De hecho, hay situaciones en el Estrecho que parece que indican que ahí ya manda mucho, ¿no? O demasiado. El compromiso por mi parte es traeros imágenes de lo que está pasando en esos lugares de España. Hoy vamos a irnos a Huelva, provincia muy tranquila, donde se ha detenido a 14 personas, se han intervenido 4 narcolanchas y 7.800 litros de combustible. Todo eso preparado para alimentar las narcolanchas, las gomas, como les llaman en el Estrecho. La operación se inició cuando el Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Huelva detectó una narcolancha que intentó huir al percatarse de la presencia policial. Y bueno, pues 14 detenidos, un día cualquiera del mes de enero en una provincia tranquila como es Huelva. Esto del petaqueo, que es como les llaman a surtir de combustible a estas lanchas para que puedan ir y volver, en este caso muy probablemente de Marruecos. Marruecos es un país que tiene una amplísima extensión de su capacidad agrícola destinada a la producción de hachís, unas 120.000 hectáreas, para ser concreto, que no es poca cosa, y naturalmente lo fácil es combatir a esas lanchas cuando están en el mar dispuestas a introducir droga en el territorio español. Bueno, momento en el que quiero hablaros del Club de Amigos. Siempre os hago una llamada a que os lo penséis y decidáis participar con nosotros en esa ya amplia familia de Club de Amigos del Toro Televisión. Es muy sencillo hacerlo. Hay que llamar, eso sí, al teléfono que aparece en pantalla, 91 616 2464, y en 5 minutos el tema está resuelto. Además, el club se enorgullece de plantearos actos, información en definitiva, mediante actos sobre temas de mucha enjundia. Por ejemplo, nos vendieron esto de la Agenda 2030 como un sueño que nos iba a dar progreso, igualdad, sostenibilidad, un futuro mejor para todos. Pero la realidad no es ni de lejos esa. Tenemos más normas, eso sí, tenemos menos libertad también, tenemos más pobreza también y tenemos decisiones impropias que cambian nuestras vidas sin explicación. ¿Es un error o es un engaño deliberado?
Pues no se me ocurre nadie mejor que Jorge Buxadé, eurodiputado de Vox, José Antonio Fuster, portavoz de esa formación, y José Ramón Fernández, que van a analizar la Agenda 2030 punto a punto. Tratarán, imagino, de desmontar el relato y de poner claridad donde otros solo repiten consignas. El acto se ha titulado como Agenda 2030, lo que no te contaron. Tendrá lugar el próximo jueves 15 de enero a las 7:30 de la tarde. Apúntate y decide por ti mismo después de recibir pues ese contraste de opiniones de estos tres primeros espadas en la materia. Atención, porque no es necesario vivir en Madrid para asistir al acto, porque se puede seguir por redes sociales perfectamente. Así es que poneros en contacto con el club de amigos, porque lo fácil es llegar a conocer las claves necesarias para seguir el acto por Internet. Bueno, y volvemos a Venezuela porque hoy Sánchez, obcecado en una especie de equidistancia, ha decidido hablar durante esta jornada con la presidenta encargada de Venezuela, con Delcy Rodríguez, y a la vez, para que no se diga, con el refugiado en España, con Edmundo González Urrutia, el hombre que ganó las últimas elecciones en Venezuela, no nos olvidemos. Esta obsesión del gobierno de España por aparecer como equidistante y hablar con unos y con otros, dice Sánchez que les ha insistido a ambos de la necesidad de una transición pacífica, ordenada y democrática en Venezuela, pero en fin, la equidistancia no ha sido formalmente abandonada por el gobierno de Pedro Sánchez. Y bueno, esto pues llama especialmente la atención el día en el que en la Audiencia Nacional se han abierto diligencias previas contra José Luis Rodríguez Zapatero por sus vínculos con la dictadura de Maduro. Esto ha sido una decisión tomada por el juez de la Audiencia, Antonio Piña, que ha firmado un auto en el que considera procedente instruir diligencias previas y practicar las pruebas esenciales para ver si se acredita alguno de los tres delitos que esta asociación persigue en el comportamiento de los últimos años de José Luis Rodríguez Zapatero: tráfico de drogas, blanqueo de capitales y, sobre todo, vinculación con una organización criminal. ¿Cuál es el siguiente paso de eso? Pues, naturalmente, el juez instructor ha dado paso a que la Fiscalía le considere apropiada su jurisdicción sobre este asunto que afecta al expresidente español, a José Luis Rodríguez Zapatero, que, como saben ustedes, pues es un hombre que se ha caracterizado por sus viajes a Venezuela casi constantes, por sus gestiones allí. Ayer, sin ir más lejos, decía el hermano de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, que es presidente de la Asamblea Bolivariana, agradecía sus desvelos y sus gestiones a José Luis Rodríguez Zapatero en algo que en estos momentos viene más que nada a perjudicar la posición ante los tribunales españoles de Zapatero, porque si le consideran imprescindible los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, pues vamos a tener que conocer por qué. Si no es que lo que ya llevamos conocido, que es que ha tratado desesperadamente de blanquear a la dictadura venezolana durante años. Bueno, dicho esto, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abriremos nuestra mesa de análisis político. Un poquito antes de la hora prevista arrancamos nuestra mesa de análisis político cuando son las 7:53. Lo digo para esos que están pendientes de si estamos actuando en directo o no. Pues sí, estamos actuando en directo como cada tarde. Bien, lo primero, presentar a nuestros invitados hoy. Don Ricardo Ruiz de la Serna. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Abogado e investigador asociado del Centro de Derechos Fundamentales. Aquí estamos. Bueno, y don David Gómez, que también casualmente es abogado. Resulta que los abogados, pues... Al menos lo intentamos. Oiga, finalmente ya se sabe qué lugares va a visitar el Papa en España. Anunció esta mañana. Madrid, Barcelona y Canarias.
y Canarias. Y también se sabe que esto va a ser en junio, la visita, pero no se sabe gran cosa más, ¿eh? Había ahí una especie de pugna sobre si iba a ir a Santiago, si no iba a ir a Parecía al Santiago. principio que iba a ir a Santiago, pero bueno, al final yo creo que han mantenido el viaje que tenía previsto Francisco a Canarias y le han ampliado a Madrid y a Barcelona. Bueno, Barcelona por lo del templo de la Sagrada por la Familia, Sagrada Familia, que eso es. está más o menos justificado. ¿Algo que decir sobre ese primer papa, el primer viaje del Papa León? Hacía mucho que no venía un Papa a España y hay que celebrarlo. Y todo viaje de su santidad el Papa supone también una atracción de la atención mundial sobre el lugar que visita. Así que de aquí a junio habrá que ver cómo evolucionan los preparativos. A ver cómo tenemos el patio en junio, ¿eh? Porque hay mucha interrogante política que dilucidar de aquí a junio, ¿eh? Y tanta- Empezamos con la crónica de tribunales. Empezamos Se con ha terminado esa la información especie de- religiosa. Sí, no, se ha terminado la Pasamos información. a sucesos, podríamos a decir. sucesos. Vamos a ir a parar al tema venezolano, que no puede ser de otro modo, ¿verdad? Por no ir a tribunales tan directamente. Hoy, sépanlo, ha sido finalmente intervenido por los militares norteamericanos un petrolero que huyó del bloqueo en Venezuela y que llevaban 2 semanas persiguiéndolo por el Atlántico, entre borrascas, todo tipo de incidencias meteorológicas, pero finalmente ha sido capturado. Y es el segundo capturado con bandera rusa. O sea, que estos salen de los puertos con el petróleo, pintan un nombre distinto en el barco, le ponen bandera rusa y con eso piensan que van a eludir el bloqueo. Un bloqueo que decretó Trump, bueno, lo decretó un juez federal, a sugerencia del gobierno. Lo ejecutó. El día 19 de diciembre. Y que ya es, si yo no he perdido la cuenta, el 4º gran petrolero que ha sido intervenido por la Marina de Estados Unidos en pleno Atlántico. El primero de la bandera rusa, este es el segundo, el primero fue ya relativamente cerca, el Atlántico Norte es muy grande, el sur también, pero cerca de las costas de Islandia, o sea que fue una persecución también espectacular la que tuvo lugar ahí, ¿no? Bueno, está claro que el dueño del petróleo venezolano está en Washington y que no va a permitir, ya veremos cómo se lidia todo esto, porque detrás de todas esas compras de petróleo, sean chinas o sean rusas, habrá unos contratos que supongo que se reivindicarán y que alguien tendrá en algún momento que resarcir la pérdida de ese fuel o de ese petróleo, de ese crudo que no llega al lugar donde se esperaba que llegara. Eso suele ser así, ¿no? Yo creo que hay 2 claves aquí, Xavier. La primera tiene que ver con lo que esto supone de ejercicio y de muestra de poder, de voluntad, de lo que están dispuestos a hacer el gobierno estadounidense. Creo que hay una segunda clave, quién manda ahora en Venezuela y de hasta dónde están dispuestos a llegar para hacer efectivos los anuncios que han venido haciendo sobre el nuevo orden que hay en Venezuela. Claro. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, desde luego, todos los anuncios que han ido haciendo los han ido cumpliendo. Es decir, nadie esperaba que terminasen con Chávez y ahí está. Es decir, nadie esperaba el control tan férreo de petroleros y efectivamente así. Seguramente hay algún petrolero por ahí escapado todavía que anden detrás de él, muy probablemente, ¿no? Porque hubo varios, había como, el último dato que yo había visto, que había como unos 90 dando vueltas por ahí que todavía no sabían muy bien qué hacer con ellos. Bueno, ha empezado un proceso muy escaso de liberación de presos políticos en Venezuela. Bueno, hay quien habla de 15, hay quien habla de incluso de menos. Había cerca de 1000, esos son los cálculos que la oposición manejaba. Han venido a España 5 de esos, hay 20 españoles que sí se sabe que están en las cárceles venezolanas. Y bueno, Trump se va a ver con María Corina Machado la próxima semana, que son 2 aspectos bastante relevantes que hay que comentar en el día de hoy. Hay que meterle más prisa al gobierno de Venezuela en la liberación de los presos, ¿no? ¿Preguntas o afirmas? No, hay preguntas que son afirmaciones. No, pero quiero decir, si es una pregunta, Es una sin pregunta. duda, porque los presos son ahora mismo los rehenes que tiene el régimen. Son ahora la baza más importante que tienen a la hora de hacer frente de alguna manera a una creciente presión estadounidense que ha demostrado, como decíamos antes, su poder, ¿no? Si lo planteabas en cambio más como una afirmación, en el sentido de decir esto es algo que tiene que suceder, en efecto, parte de la normalización que se pretende mediante la detención, arresto, el gobierno venezolano de Delcy Rodríguez dirá secuestro, el gobierno Edmundo González
presidente electo de Venezuela dirá que eliminación de un tirano, como lo queramos poner, fue una primera muestra de poder. Pero claro, ahora es necesario ver hasta qué punto puede tensar la cuerda el régimen Maduro ya no está, pero chavismo, madurismo, lo que hay. Hay que ver hasta dónde pueden tensar la cuerda. Y el tema de los presos políticos tiene un matiz. No solamente por la cantidad de extranjeros que hay, sino por las condiciones terribles en las que se encuentran. Que muchos de ellos, debido a los malos tratos y a las torturas que han sufrido, tienen incluso dificultades para que se pueda garantizar su supervivencia. Con lo cual, la puesta en libertad, y no solo la excarcelación, sino la normalización de su vida es prioritaria. Sí, sí. Y hay que añadir otra cosa, que será el próximo punto, si yo no voy muy errado. La represión. La represión continúa absolutamente activa en toda Venezuela, con esos tipos armados de las motos que aterrorizan a la población y con un desabastecimiento de los supermercados, de lo fundamental, que parece indicar que el régimen quiere mandarle un aviso a la población que con esto se va por muy mal camino, ¿no? Yo creo que una cosa es lo que el régimen dice y otra cosa es lo que el régimen le mandan hacer, no digo qué hace. Yo creo que el discurso de algunos políticos chavistas va de cara a, bueno, es decir, mandamos nosotros, pero la realidad no es esa. La realidad es que saben perfectamente que las decisiones se están tomando en otro sitio. Entonces yo creo que se está hablando un poco a su parroquia y yo creo que hay un miedo que es fundado, es que se desestabilice el país. Es decir, que de repente esos grupos de las motos, esa gente armada que ha armado el chavismo, pueda provocar incidentes. Entonces, yo creo que una de las técnicas que está usando Washington es decirle al gobierno de Delcy Rodríguez: oiga, usted de cara a la galería controle estos temas, pero aquí el que está mandando soy yo. Y aquí hace usted lo que yo diga. Si yo le digo que tiene que sacar presos, los saca, que lo ha hecho. Veremos a ver, de momento con cuentagotas, vamos a ver. Pero yo creo que es un poco ese juego de equilibrios que debe ser muy complicado para que no se desajuste y no empiece a haber guerra de guerrillas o empiece a haber problemas de otra índole, porque recordemos que hay civiles armados, que ha armado el chavismo. Ojo, cuidado con esto. Muchos. Hoy hay que también comentar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido mantener esa especie de ambigüedad calculada, lo que podríamos llamar una equidistancia completamente truculenta. Ha hablado con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada en Venezuela, y ha querido hacerlo a la vez, o poco después, o poco antes, de una conversación con Edmundo González Urrutia. Este unilateralismo no cambia, ¿eh? Sigue siendo la guía de Moncloa. Es que en Moncloa han tomado una resolución que es la llamada doctrina Estrada, que es entenderse con aquel que está en posiciones de ejercer el poder y al mismo tiempo tratar de salvar lo que consideran, y el gobierno español así lo ha reconocido, el resultado legítimo de las últimas elecciones, que es la victoria de Edmundo González como presidente electo. Claro, esto a corto plazo puede funcionar, porque además, de alguna forma, la Unión Europea va también en esta línea de reivindicar la figura de Edmundo González, de reivindicar que ha habido un proceso político en Venezuela que ha sido legítimo, que ha llevado a la victoria de Edmundo González frente al chavismo, pero por otro lado está la realidad de los acontecimientos en Venezuela, que es que el gobierno estadounidense ha legitimado a Delcy Rodríguez por la vía de los hechos consumados, de acuerdo, pero la ha legitimado. Y no se puede estar ajeno tampoco a ese proceso. No quiero decir con esto que me parezca bien la decisión. Creo que es una decisión que a corto plazo les puede dar réditos políticos, a medio plazo puede ser muy peligrosa, porque puede llevar a que en los Estados Unidos se interprete que el gobierno de Pedro Sánchez se ha puesto del lado equivocado de la historia. Y que, por lo tanto, una vez más, España está colocada en el bando opuesto al de los Estados Unidos. Y así se puede leer en la Casa Blanca. Recordarás que Donald Trump ya ha hecho varias menciones negativas al gobierno de Pedro Sánchez. Llegó a plantear en un momento determinado que España pertenecía a los BRICS. ¿Recordarás? Bueno, eso era por desconocimiento de lo que son los BRICS, naturalmente. Bueno, la posición de España. No, pero, hombre, a mí me duele esta equidistancia. El gobierno de España lleva en ella mucho tiempo y quedándose al margen retraído de lo que tenía que haber sido una acción mucho más enérgica en casi todo
desde celebrar el premio Nobel de María Corina Machado a considerar ganador de las elecciones a Edmundo González Urrutia. Aquí hubo un embajador español, ya fallecido, que acogió a Edmundo González en la embajada española. El lío fue luego poderle sacar de allí. Pero mira tú por dónde, resulta que una vez conseguida la repatriación a España y que aquí le consideráramos un refugiado político, pues el gobierno cesó a ese embajador. Y no hubo, vamos, zas, fin. Como digo, falleció ya y, pobre hombre, qué mal pago tuvo de su gobierno. El ponerse de perfil, bueno, el gobierno lo sabe hacer muy bien. Es decir, España tenía que haber tenido una postura más categórica en este asunto y mucho más valiente, pero es que Pedro Sánchez, sus socios son lo que son. Es decir, luego no puede hacer nada de esto porque además a él le viene bien. Es decir, a él políticamente de cara interna le viene fenomenal. Y luego no olvidemos que es salvar al soldado Zapatero, ¿no? Que también está perdido en este mare magnum, ¿no? Ahora hablaremos de él, porque esta es la gran novedad del día. La Audiencia Nacional, el juez Antonio Piña, ha decidido abrir diligencias previas por una querella que llevó una asociación política contra Zapatero y sus vínculos con Maduro. La querella pretende la posible vinculación de Zapatero con 3 presuntos delitos: tráfico de drogas, blanqueo de dinero y pertenencia a organización criminal. El juez considera, y así lo ha hecho saber en el auto que conocemos de este juez Antonio Piña, que es procedente instruir estas diligencias previas. Ha pedido a la Fiscalía que le reafirmen tanto a si es o no su jurisdicción entender de este procedimiento, y desde luego pues ahora se abre un proceso muy complicado para José Luis Rodríguez Zapatero, que por cierto recibía los elogios de Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Venezolana, algo que viene a conducir la idea, por esos elogios, de que sigue siendo pues, el vocero internacional del régimen bolivariano. Bueno, vamos con esa decisión de la Audiencia Nacional del día de hoy. La Audiencia Nacional abre diligencias contra Zapatero por la querella sobre sus vínculos con Maduro. El juez Antonio Piña da así luz verde a una fase inicial de investigación contra el expresidente del gobierno por su presunta participación en delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal vinculados al narcorrégimen venezolano de Nicolás Maduro. El magistrado además pide que la Fiscalía se pronuncie sobre la admisión a trámite de la querella, antes de decidir si la denuncia sigue adelante. La asociación que presentó la querella señala que Zapatero no se limitó a un papel político o diplomático, sino que colaboró de forma decisiva en la estructura criminal de Nicolás Maduro, capturado el sábado por Estados Unidos para responder ante la justicia por narcotráfico, narcoterrorismo y armas. En el texto, la asociación pidió al tribunal como medidas cautelarísimas que retire a Zapatero su pasaporte, le prohíba salir de España y le obliga a comparecer en el juzgado cada 7 días. Además de exigir la declaración como investigado del expresidente, también pidieron que fueran llamados como testigos el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama. Ahora es el turno de la Audiencia Nacional, que decidirá si hay pruebas para llevar a juicio a Zapatero, lo que convertiría su presunta diplomacia lucrativa en uno de los casos más graves de la democracia española. Ricardo, ¿cómo lo ves? Con prudencia. Con prudencia. Hay que ver qué informa en primer lugar el Ministerio Fiscal sobre la jurisdicción. Hay que recordar que en España ahora mismo la Fiscalía tiene una enorme influencia en la evolución del proceso penal y tiene una enorme influencia política del Gobierno. Y que, por lo tanto, el informe de la Fiscalía relativo a la jurisdicción, hasta que lo veamos, hay que tomar con prudencia las valoraciones. Luego creo que hay algunas que es lógico que como querellantes se hagan, pero que es improbable que se acuerden. Es decir, que se pongan medidas cautelarísimas, decía la querella, sin tener ni siquiera el informe del Ministerio Fiscal acerca de la jurisdicción. Esto me parece bien planteado, digamos, desde el punto de vista estratégico, pero me parece, dada la actual situación en España, me parece improbable que se acuerde. Creo que hay una cuestión más de fondo. El papel de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido un papel verdaderamente siniestro. Como portavoz, como asesor, como
digamos, y blanqueante del régimen. blanqueador, Que ha sido blanqueador, ha sido el pintor, de la imagen. de la imagen. Que de ahí se pueda dar el salto a la calificación jurídica va a depender enormemente de lo que se instruya. Ahí, si efectivamente se acuerda que hay jurisdicción y si se toma declaración a Ábalos y si la coyuntura de las propias circunstancias personales de Ábalos lo posibilita, el testimonio de Ábalos podría ser un testimonio muy importante. Eso es la valoración. Y el Aldama, porque el Aldama ya ha suelto alguna perla de este tema, entonces vamos a ver si la sujeta con pruebas, claro, porque una cosa es soltar la perla y otra cosa es eso y ponerlo el negro sobre análisis patrimonial de si esto se hacía por previo pago en especies o lo que sea del gobierno venezolano. Efectivamente, sí, va a ser así. O sea, pero al final es verdad que estamos, como dice Ricardo, con prudencia, en un punto indiciario, ¿no?, que diríamos los abogados, estamos en un punto embrionario de la fase judicial que acaba de empezar y veremos a ver en qué depara todo este tema, ¿no? Pero sí que es verdad que Zapatero durante todo este tiempo su labor ha sido pues blanquear el régimen internacionalmente, de cara al exterior. No olvidemos, hay incluso vídeos donde, hablando por teléfono, Chávez le da las gracias al presidente Zapatero por su labor, por no sé qué, tal. Y luego, el tema de que le den las gracias por su labor para la excarcelación de presos políticos no le encuentro el sentido, porque ¿con quién tiene que hacer la labor? Lo han utilizado. Exacto, es decir, ¿con quién? Porque realmente, es decir, Washington dicen, sáquense esos presos, y ellos sacan a los presos. ¿Qué figura Zapatero? Eso no se lo cree nadie. No se lo cree nadie. Esto es una forma de salvarle la cara a Zapatero presentándolo como alguien que ha luchado por los derechos humanos. Lo que pasa es que viéndolo con algo más de perspectiva, Zapatero ha estado trabajando mucho tiempo para Venezuela. Sí. ¿Hasta qué punto va a haber una voluntad de investigar lo que verdaderamente se ha hecho? Fíjate que una de las cosas terribles de la pervivencia del régimen chavista en Venezuela es que con el chavismo se han entendido muchos gobiernos. Y hasta ahora todos los intentos de perseguir judicialmente a los responsables del chavismo han llevado a vidas muertas. El único sitio donde finalmente ha prosperado una acción penal que ha llevado a la neutralización de Maduro y a su puesta a disposición de un tribunal en los Estados Unidos ha sido la jurisdicción estadounidense. Pero ha habido denuncias en la Corte Penal Internacional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esas investigaciones, y en algunos casos incluso se ha llegado a la fase de juicio, han quedado en vía muerta. Todo esto para decir que es posible que haya una insuficiencia de los instrumentos jurídicos para acabar con el chavismo. No quiero decir que haya que acabar por otros medios, sino que constato una realidad. Es posible que haya cosas que queden impunes, Xavier. Sí, seguramente. Es tanto tiempo de chavismo. Son tantos los gobiernos que han pasado. Son tantos los responsables que realmente sería, me atrevería a decir, no sé si, desde luego sería histórico, pero no sé si excepcional, que se hiciera justicia a todo lo que se ha hecho por el chavismo y para el chavismo, no solamente en la esfera internacional en general, sino en particular en Europa. Bueno, no, desde luego va a ser muy complicado llegar al fondo de la cuestión, entre otras cosas porque el tiempo, la línea temporal del poder del chavismo ha sido muy extensa, con lo cual eso va a dificultar mucho esta situación. Pero aquí una cosa es clara, quien dirige hoy toda esta operación es Washington, es Estados Unidos. Nadie de los que ha nombrado Ricardo ha sido capaz de hacer absolutamente nada al respecto con el régimen chavista. Y la figura, quiero volver a la figura de Zapatero, es decir, lo que ha hecho ha sido intentar darle voz en el exterior, diciendo, no, mire, es que son demócratas, es que, mire, es que esto funciona muy bien, es que es un país ejemplar, poco menos, ¿no? Entonces, esa función política, desde mi punto de vista, absolutamente bochornosa y vergonzosa para los españoles, porque a mí me parece que es una vergüenza que un presidente español intente blanquear una dictadura, que es lo que han hecho. Y luego, si realmente se demuestra que esto se ha hecho previo pago, bueno, esto sería ya pues uno de los mayores escándalos de la democracia española, vamos, sin duda alguna. Hombre, algún indicio hay. Por ejemplo, que Zapatero mantenga a un primo suyo en Venezuela como una especie de representante de negocios. Se llama José Miguel Vidal Zapatero, primo del expresidente español. Y luego, en la Audiencia Nacional hay material.
hay material en otros juzgados de la Audiencia Nacional, porque Hugo Pollo Carvajal, cuando una fallecida también, senadora colombiana, dijo que el propio Zapatero le había dicho que le habían regalado una mina de oro en el Orinoco, que cuando tuvimos conocimiento de eso hace varios años ya en España pensamos que, pues que no... Que era una exageración. Que era una hipérbole, ¿verdad? Bueno, pero luego el que estaba aquí pendiente de ser extraditado y acabará convirtiéndose en testigo de cargo de Maduro, Hugo Pollo Carvajal, que fue el general al frente de los servicios de seguridad interna de Venezuela, del Helicoide y de todas estas cosas, pues dejó un manuscrito en la Audiencia Nacional el que daba referencia de dónde estaba la mina, qué capacidad de producción tenía la mina y localización muy exacta, que hombre, desde luego puede ser una invención, pero que ya tienen, si quieren, en la Audiencia Nacional Española material para empezar a ver cómo... Luego hay otra cosa, que esa es innegable, el engrandecimiento patrimonial de José Luis Rodríguez Zapatero, que no se ajusta al sueldo que tenía como expresidente del Gobierno ni al que tenía como miembro del Consejo de Estado. Ha cambiado de residencia siempre a mansiones más suntuosas, tiene una mansión bastante suntuosa en Lanzarote y cositas de por aquí y de por allá, que es por donde, como decía Simenon, chercher l'argent, ¿no? ¿Cómo lo veis? Creo que hay dos cosas aquí, Xavi. Ya ha habido investigaciones. Se esperaba que el escándalo, recordemos por ejemplo las investigaciones que hubo acerca de la injerencia chavista en la política española, sí, apoyando e impulsando la formación de una izquierda populista que rompiese el modelo bipartidista. Y pensábamos que estos escándalos iban a producir realmente un cambio en la vida política española y la realidad es que no ha sido así. Entonces, no le quito importancia ni interés informativo a la noticia, pero enfrío un poco la consecuencia política que pueda tener. Creo que además sucede otra cosa. En el modelo de transición que el gobierno de Donald Trump está, iba a decir, imponiendo, no se me ocurre otro verbo, en Venezuela, la persona en la que han confiado es Delcy Rodríguez. Lo cual quiere decir que el interés económico va a prevalecer sobre la investigación y sobre la persecución de los crímenes cometidos por los chavistas, sí, sí, incluidas las operaciones de influencia, sí, en las que entraría de alguna forma José Luis Rodríguez Zapatero como portavoz o como legitimador. ¿Esto quiere decir que no tenga interés? No, creo que tiene mucho interés. Pero creo que en la medida en la que la Fiscalía esté tan políticamente condicionada como lo está en tiempo de Pedro Sánchez, los resultados que se puedan obtener van a ser unos resultados, digamos, demorados en el tiempo. Y no olvidemos la prueba, es decir, que la prueba es muy difícil, va a ser muy difícil de conseguir desde mi punto de vista, porque aquí va a haber prueba principalmente testifical, ¿no? Es decir, que tenemos, bueno, pues ha sido llamado Aldama, en fin, Coldo y algunos más que estaban por allí en todos estos tinglao, pero claro, luego la otra prueba, la prueba documental, si es que llega a verla, es muy compleja, va a ser muy compleja. Pero fíjate, por alargar un poco esta conversación, que me parece que tiene su relevancia. Fíjate que la prueba, al menos para llegar a una fase de juicio, podría no ser tan difícil, porque tienes unas testificales, sí, Xavier Capa ha mencionado algunas de ellas, la del Pollo Carvajal, etcétera. Podrías recabar la colaboración de las autoridades estadounidenses. Es decir, podrían hacerse cosas. Fíjate que yo no veo tanto, mi reserva no viene tanto por los posibles medios de prueba, aunque fuera en la fase de investigación, que se pudieran llegar. Otra cosa sería la calificación jurídica. Esto ya es a la vista de lo que hay, ver qué calificación jurídica puede haber. No, viene más por la falta de una voluntad verdadera por parte de la Fiscalía de investigar lo que se ha hecho. Con lo que se ha publicado, la Fiscalía podría haber abierto actuaciones de oficio ya, sin que fuera necesaria la intervención de una asociación privada, con todos los respetos, ¿eh? Pero esto lo podría haber hecho la Fiscalía de oficio con una querella interpuesta por el Ministerio Fiscal con la gravedad que esto supondría. Los intentos durante el gobierno de Pedro Sánchez, los gobiernos de Pedro Sánchez, de desactivar el potencial o los potenciales escándalos derivados de las relaciones con el chavismo, ha sido constante. Desactivar el escándalo de las maletas de Delcy, desactivar el papel de José Luis Rodríguez Zapatero,
desactivar la injerencia chavista en la política española durante años. Ha sido más bien al contrario. Tratar de disimularla, tratar de que la atención de la opinión pública se distrajese. El intento de lavarle la cara a Zapatero en la vinculación que ha tenido con el régimen chavista no ha venido del programa de Xavier Cajo. Ha venido de las instancias que crean los consensos en la opinión pública. No, está claro, fíjate que lo de Delcy Rodríguez nos paramos a medir si había pisado suelo, si no había pisado suelo, con tal de parar aquel golpe, ¿no? Si técnicamente era territorio nacional, si era territorio Schengen, si no lo era tremendo, ¿no? Yo que llevo algunos asuntos en el aeropuerto, yo me he tirado los pelos, digo, pero hombre, pues es que está claro, pero lo desactivaron, efectivamente sí. Pero fíjate, a mí una pregunta que se me viene ahora a la cabeza es, igual que nosotros hemos entregado al pollo Carvajal a Estados Unidos, que costó lo suyo. Que costó lo suyo. Primero lo escondieron, ¿eh? Sí, pero al final terminamos mandándole para allá. Es decir, ¿sería recíproco? Es decir, si en algún momento la Audiencia Nacional dice, oiga, que este señor declare, no digo que venga, pero que sí a través de videoconferencia, ¿el gobierno de Estados Unidos abriría esa ventana? Es decir, esa es la pregunta, lo veremos, porque yo creo que se pedirá, muy probablemente en esa fase de instrucción, se pedirá que declare y veremos a ver qué es lo que hacen las autoridades americanas si le permiten hacer una videoconferencia con la Audiencia Nacional y tomar la declaración. Vamos a ver. Bueno, nos quedan algunos hilos todavía del actuar de José Luis Rodríguez Zapatero, algunos que tienen que ver pura y duramente con intereses españoles y producidos en España. No son tan complicados como el caso Plus Ultra, pero eso lo vamos a ver después de publicidad. Bueno, estábamos hablando de José Luis Rodríguez Zapatero y, por tanto, estamos hablando de la dignidad obligada que tiene que mantener un expresidente del Gobierno de España. Un expresidente del Gobierno de España que no hizo ni así para que Venezuela dejara de ser el santuario donde actuaban impunemente un montón de etarras sanguinarios como pocos y buscados por la justicia española. Por ejemplo, de Juana Chaos. Todos estos vivían allí la vida padre y Zapatero no hizo nada porque eso fuera distinto. Ese grupo de etarras en Venezuela sí que es consciente de que si cae Delcy, a ellos les va a ir muy mal. Venezuela continúa siendo uno de los principales refugios de miembros de ETA prófugos gracias a la protección de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Desde finales de los años 80, el régimen chavista ha facilitado la impunidad, empleo, documentación e incluso la nacionalidad venezolana a muchos terroristas, bloqueando de forma sistemática las solicitudes de extradición cursadas por España. Según la Asociación Dignidad y Justicia y datos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, unos 60 etarras escaparon de la justicia, de los cuales alrededor de 30 se establecieron en Venezuela. De esa treintena, al menos 9 siguen ocultos activamente, mientras que en otros casos los delitos han prescrito por falta de persecución, permitiendo incluso que algunos regresaran a España para archivar sus causas. Los etarras refugiados viven integrados y con total normalidad en zonas como Caracas, Monte Ávila o Sucre, donde regentan restaurantes o han trabajado para empresas públicas como PDVSA. El Centro Vasco de Caracas ha sido un núcleo clave de acogida, donde se mantienen tradiciones como el Aurescu, símbolo de la normalización social de antiguos terroristas. Entre los casos más destacados figuran Iñaki de Juana Chaos, condenado a más de 3.000 años por 25 asesinatos y huido desde 2008, que vive en Chichiriviche y regenta una licorería. Otro sería Arturo Cubillas, considerado el jefe de ETA en Latinoamérica y nexo entre ETA y las FARC, que llegó a ocupar cargos en el gobierno venezolano. También está Eugenio Barrutia Bengoa Zabarte, con 10 asesinatos a sus espaldas y aún reclamado por la Audiencia Nacional. El exgeneral chavista Hugo El Pollo Carvajal confirmó ante la Audiencia Nacional que el gobierno venezolano ordenó expresamente no perseguir a ETA y facilitó datos de al menos 17 terroristas asentados en el país. Pese a los compromisos públicos del gobierno español en distintas etapas, Venezuela siempre negó la presencia de etarras no deportados y rechazó cualquier colaboración judicial efectiva. Desde luego nosotros estamos siempre trasladando al gobierno de Venezuela que esfuerce al máximo la colaboración con
ETA, FARC, ETA. Los etarras refugiados temen una caída del chavismo, especialmente de figuras clave como Delcy Rodríguez, porque supondría el fin del paraguas político que les ha protegido durante años. Asociaciones de víctimas consideran que el actual contexto abre una oportunidad histórica para reactivar extradiciones y órdenes de detención. Me temo que eso es difícil, ¿no? Va a ser muy complicado, sí que lo es, pero es verdad que no es menos cierto que lo que has dicho al principio, ¿no? Es decir, que efectivamente Zapatero, todos sus esfuerzos, es decir, fíjate, hemos visto una rueda de prensa de cuando él era presidente del gobierno, como diciendo, bueno, estamos haciendo lo posible para que hagan esfuerzos y los traigan para acá. Bueno, pues todos esos esfuerzos que él reclamaba, cuando ha podido hacerlo, porque se ha convertido en una persona muy influyente en el entorno del chavismo y en Venezuela, nunca lo ha hecho y han campado a sus anchas delincuentes y terroristas por Venezuela y aquí no ha pasado nada. Es decir, y nunca se han puesto a disposición. Pero fíjate lo que hacían, era muy curioso porque no decían que no le entregamos al etarra, decían, no, aquí no hay etarras. Esa era la respuesta del gobierno, diciendo, no, búsquenlos donde sea, que aquí no están. Es decir, la mayoría de las respuestas al principio eran siempre así. Y luego han tenido que ser los periodistas de investigación, los que han dado con muchos de los etarras que están allí. De hecho, acordaros aquel verano cuando vimos a de Juana Chaos en la puerta de su licorería, que salió, en fin, en portada en muchos medios de comunicación, y fueron, gracias a las investigaciones periodísticas, los que finalmente dieron con ellos, ¿no? Es decir, el gobierno de Chávez no ha hecho nada en absoluto. Y Zapatero, que bueno, que parece que es un mediador extraordinario para su propio país, que es decir, que tenía que haber hecho alguna labor en ese sentido, pues no lo hizo, ni le apetecía ni lo iba a hacer, por supuesto. Ricardo. Yo quería hacer una precisión, Xavi. Quien empieza con el envío de etarras a Venezuela, las llamadas expatriaciones, es el gobierno socialista de Felipe González. Sí, sí. Y es verdad que esa es una política que después el chavismo evoluciona a proteger y ocultar y de alguna manera propiciar la impunidad. Esto es verdad. Yo creo que en la medida en la que procesalmente se pueda, es justo tratar de reactivar los procedimientos penales contra los etarras. En la medida en la que procesalmente se pueda. Hay que recordar que algunos de ellos probablemente quedarán impunes por cuestiones de prescripciones, de este tipo de circunstancias que se dan. Pero creo que esto nos da también la medida de lo que España durante mucho tiempo podría haber hecho y no hizo. A partir del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la política hacia ETA cambia. Tú recordarás los años funestos de la negociación con ETA, que en realidad fue una rendición del Estado. Cómo el Partido Socialista se ha tratado de arrogar el mérito de haber acabado con ETA, al tiempo que abría las instituciones a sus referentes políticos. Y lo que ha terminado sucediendo es que las ideas que ETA trató de llevar adelante por la violencia, las ha terminado viendo en las instituciones. Y se dice, no, pero todas las ideas son defendibles siempre que no se utilice la violencia. Esta fue una de las grandes confusiones morales que a través del proceso de la transición han llegado hasta nuestros días. No todas las ideas eran legítimas. Algunas de las ideas de ETA con violencia y sin violencia son ideas abominables. La confusión moral de pensar que bastaba que desapareciese la violencia para que las ideas de ETA pudieran quedar legitimadas ha sido uno de los grandes males de la vida política de nuestro tiempo en España. Las ideas, el proyecto político que defendía ETA y que hoy defienden sus referentes políticos, es un proyecto, son ideas abominables. Y hay que decirlo con claridad, porque parte del problema de la ley de partidos políticos fue que vinculó la legalización de los partidos políticos a la violencia. Y la clave no era la violencia, la clave era, por ejemplo, los ataques a la unidad nacional, por mencionar uno de ellos. Bueno, por acabar con el asunto Zapatero, y ya no tiene que ver con la cosa, o sí tiene que ver en parte con la cosa venezolana, el juez que instruye el caso a propósito de las ayudas recibidas por la compañía aérea Plus Ultra dispone ya de un informe en el que se afirma que no eran procedentes, que no se debieron haber dado. Aquí quiero recordaros cómo le comunica Koldo a su ministro de cabecera, Ábalos, que mira, ya le han dado las ayudas, espero que se calle ya de una vez el imbécil este, en referencia a José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, pues dicho esto, pues ya iremos viendo.
ya iremos viendo, porque claro, 53 millones se dirá son poca cosa. Pues no. Pero fíjate, a mí me llama mucho la atención el interés que muestra Zapatero en este tema. Es decir, no tiene ningún sentido. O sea, no tiene, porque tú puedes mostrar interés en un tema de derechos humanos, en un tema tal, pero en un tema de una transacción económica, cuando estás fuera del gobierno, cuando no, en principio tú no tienes nada que pintar ahí, es decir, ¿por qué muestra este interés? Es decir, ¿por qué provoca la respuesta de Koldo en ese sentido? ¿No? Ya, que se calle el imbécil este, ¿no? Es decir, como diciendo, eso da a entender que estaba siendo muy pesado en este tema. Sí. Entonces, la pregunta que yo me hago y la reflexión que nos debemos hacer todos es decir, ¿qué interés le mueve a un expresidente a estar pendiente, que incluso se habla hasta de reuniones en el propio ministerio para salvar este tema? Entonces, ¿pero por qué? Es decir, alguien nos tendría que dar una explicación del interés máximo que levanta una aerolínea con un avión y que hay que salvarla como sea. Esa es la pregunta, la reflexión que nos debemos de hacer. Y si ya jurídicamente hablando se sujeta, pues ya sería la pera. Pero al menos sentarnos a decir por qué un expresidente se mete en este charco y encima insiste de esta forma. Bueno, pues salimos de Guatemala y nos vamos a Guatepeor, porque ahora vamos a hablar de Santos Cerdán, que ha sido citado como imputado ante un juzgado porque cuando compareció en el Senado en la Comisión de Investigación sobre las andanzas de las obras públicas con contratos retorcidos a voluntad y a cambio de dinero, dijo que no, que él, Cerdán, hombre, a Koldo, si acaso lo conocía de un par de encuentros casuales. Y ahora, por presunto falso testimonio, y a la vista de lo que se ha ido conociendo de la relación entre Santos Cerdán, Koldo y toda la trama de las mascarillas primero y de lo demás después, pues parece que eso no es cierto y por lo tanto va a tener que testificar en un juzgado a propósito de si cometió o no falso testimonio. Sería un uso que daría cierto sentido a las comisiones de investigación de los parlamentos y senados, porque sería la primera ahora vez. Sería la primera vez. Ahí quería yo llegar. Bueno, y novedades corruptivas que tienen que ver con el gobierno de Pedro Sánchez. Hoy hemos sabido también que José Luis Ábalos vivió con una de sus novias. Yo ya me he perdido porque, en fin, el corolario es como un juego de cartas de póker. Vivió 2 meses en un piso que era propiedad del dueño de Servinavar, de Anchón Alonso, con el que no sabemos si tenía una coparticipación en la empresa Ábalos, él lo niega. Hay un contrato por ahí que dice que compró un 45% de la sociedad que era usufructuaria de esos contratos públicos amañados, que esto no deja de tener enorme interés. Bueno, y esto nos lleva, dicho esto, nos lleva a un tema político que no tiene que ver con la corrupción ni con los juzgados, por lo menos por ahora. Ya no podemos ir. No os podéis ir, no. Son las explicaciones que da María Jesús Montero al acuerdo, el pacto con Esquerra Republicana y con Oriol Junqueras, por cierto, inhabilitado para cualquier cargo público, pero bueno, ahí estaba en Moncloa. No solo estaba, sino que le mandaron un coche oficial a recogerle para que no se gastara el dinero en taxis. Bueno, hoy lo ha explicado de esa manera que solo María Jesús Montero es capaz de explicar las cosas, en qué consiste todo esto. Todo esto que cuelga de un hilo que ha tenido una reacción bastante interesante porque hay un montón de comunidades autónomas, un montón, que han anunciado que si esto prospera lo van a llevar al Tribunal Constitucional. Tampoco eso hoy en día significa gran cosa, no. Pero bueno, ahí está. Y luego ha producido una serie de declaraciones que vamos a ir viendo. Primero de todo, ¿cómo explica el acuerdo con Junqueras? María Jesús Montero, que lo que explica es otra cosa, que van a ceder parte del impuesto de la renta, una parte mayor a las comunidades, y también van a ceder parte mayor del impuesto de sociedades, pero eso es otra cosa, como digo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado la propuesta de un nuevo modelo de financiación autonómica que el Ejecutivo quiere aprobar a partir de 2027. Este sistema elevaría la participación de las comunidades en impuestos como el IRPF con un 55% y el IVA al 56,5%. Montero ha explicado que este modelo busca reducir las diferencias de financiación por habitante, garantizar recursos para todas las comunidades, blindar el estado de bienestar y reforzar la autonomía fiscal.
nacional. Una cesión que supondrá 20.975 millones de euros para las comunidades autónomas en 2027. Todas las medidas que hemos aprobado han beneficiado a la totalidad de las comunidades autónomas. Y esto lo quiero subrayar porque permanentemente asistimos al discurso del agravio territorial. Todas las comunidades autónomas se han beneficiado de las medidas que ha impulsado el Gobierno de España. La complejidad radica en que este modelo de financiación tiene que ser útil y adaptarse a comunidades autónomas que son muy distintas entre sí. Por tanto, y como siempre digo, no puede existir un modelo a medida para una comunidad autónoma, sino que se establece un sistema que se adapta y da respuesta a las realidades dispares de la España autonómica. Un anuncio que se produce tras la reunión ayer de Pedro Sánchez y Oriol Junqueras y la reunión de esta misma mañana que ha tenido el líder de Esquerra Republicana con Salvador Illa, cuya intención absoluta es conseguir la singularidad para la financiación catalana. Esquerra Republicana no trabaja para llegar a acuerdos que son inútiles para Esquerra Republicana. Esquerra Republicana trabaja para llegar a acuerdos que sean útiles para Cataluña. Esquerra Republicana no tiene prisa, pero nuestro país sí. Y por tanto, nosotros esperamos que esta cuestión pueda desencallarse lo antes posible. No nos agrada poner líneas rojas ni ultimátums. Ellos son conscientes de que no habrá negociación presupuestaria hasta que no haya un acuerdo de financiación y hasta que no haya un acuerdo sobre la recaudación del IRPF. Aunque Junqueras se ha referido a la existencia de un acuerdo específico, la ministra de Hacienda ha detallado un modelo general que dista de las peticiones de los catalanes. El modelo se basará en un principio de solidaridad y no de singularidad, donde todas las comunidades aporten y se equilibren, independientemente de cuál sea, con unas cifras que marcan un aumento estructural para el conjunto del país, mientras que Esquerra Republicana y Junts continúan exigiendo al Ejecutivo un pacto singular donde Cataluña obtenga el poder absoluto sobre su fiscalidad y, en concreto, sobre la recaudación de su IRPF, entre otras peticiones. No he escuchado yo a María Jesús Montero decir que eso de la ordinalidad no va a ser la guía de este acuerdo con Cataluña que se manifestó en el encuentro de Junqueras con Pedro Sánchez. Esto de la ordinalidad, que es absolutamente diametralmente opuesto a cualquier concepto de financiación que pueda proponer o aceptar una formación de izquierdas, viene a romper lo que rige, por ejemplo, en materia del impuesto de la renta. Nos han decidido que hay que contribuir, el que más ingresa, más paga. Ese es el principio de corresponsabilidad fiscal de cada uno de nosotros. Y entonces, ¿qué pasa? Que en materia de comunidades no va a ser así. Se impone un nuevo principio que se olvida de la solidaridad, esto de la ordinalidad. ¿Y en qué consiste? Pues en que el que aporta más tiene necesariamente que recibir más. Con lo cual, oiga, olvídeme, me está contando una milonga. Esto que usted intenta implantar en un estado de grave necesidad para conquistar a Junqueras y a Esquerra y tratar de repescarlos de no sé qué manera, es un principio insolidario que perjudica a los que menos tienen. Y eso no es discutible. Mira cómo no ha entrado María Jesús Montero, que está doblemente afectada porque va a ser la candidata en las elecciones de Andalucía, o Pilar Alegría, tampoco entran en esto. Los que sí entran y en tromba, o lo veremos, son los afectados, los presidentes de las comunidades afectadas. Antes que eso, decir que este acuerdo con Junqueras hoy por hoy vale muy poca cosa, porque la reacción que ha tenido Junts es absolutamente contraria. Lo ha contado Toni Castella. Instamos a Esquerra Republicana de Cataluña a que lo que hemos aprobado en el Parlamento de Cataluña lo traslademos también a Madrid. Esto quiere decir salir del régimen común, salir definitivamente del café para todos. La Generalitat, y así lo hemos votado en el Parlamento de Cataluña, ha de asumir la plena capacidad normativa de gestión y de recaptación de todos los impuestos generados en Cataluña. La solidaridad es la que uno mismo decide. Si es impuesta, se llama expolio. Si es impuesta, se llama impuesto de la renta. Mira, majo, hombre, ya estamos aquí con los distingos. Bueno, el valiente de La Mancha, Emiliano García Paje, ha sido la voz más significada
y no es la peor comunidad en cómo está situada en el ranking de los que pagan y de los que reciben, pero ha dicho cosas que no había dicho hasta ahora nunca. Pide elecciones y que los ciudadanos decidan sobre mantener o no a Sánchez en el gobierno. Es probablemente el mayor ataque a la igualdad de los españoles que yo solo hubiera esperado de la derecha más reaccionaria. Y escuchárselo a gente con la que comparto en principios, me duele mucho. Es más, les voy a decir una cosa. Yo prefiero que antes de que avance un atropello de esta naturaleza a lo que somos como país y que decidan los independentistas cómo se reparte la riqueza de España, de esa España que ellos quieren romper, antes que eso, prefiero que hablen los españoles y que lo hagan muy claro. O sea, que se convoquen elecciones. Es la cosa de no atreverse a decir... Bueno, ha sido claro. Es decir, ¿sí? No, sí, hay días que sí, luego viene el día que no. Hay días que cuando le dan un toque cambia, ¿no? Es decir, pero bueno, es verdad que ha dicho una cosa que lleva toda la razón, es decir, ¿por qué unos pocos tienen que imponerse sobre el total? Es decir, ¿por qué los independentistas tienen que imponer sobre el total? Además, es que no tiene ningún sentido, es decir, porque lo que ha dicho el portavoz de Junts es decir, no, es que me imponen, no, perdone, a mí me quitan de la renta, este señor también, usted también, y a todos los que nos ven también. Entonces, luego, también podemos optar por lo mismo que han hecho ellos, ¿no? De a mí que no me impongan. Es decir, yo, la ordinalidad. La ordinalidad, claro, a mí que no me impongan, yo no quiero pagar, no, perdone. Es decir, es que aquí no estamos hablando de comunidades autónomas, estamos hablando de más de 40 millones de españoles que están llamados a hacer sus rentas y a poner impuestos encima de la mesa. Es decir, es que esto no es una cuestión de 17 comunidades autónomas, no. Esto es de los que ponemos el bolsillo, que somos todos los españoles. Entonces, a partir de ahí, el principio de unidad de caja, desde mi punto de vista, sería un atropello absoluto romperlo, o sea, sería una cosa tremenda que ya se desquebraja por algunos sitios, ya está hecho el roto en algunos lugares, y por otro lado, es decir, es que los independentistas son insaciables. Recordemos cómo en esta misma mesa hemos hablado de aquellos 11.000 millones de euros que se dieron para el pago de las farmacias en Cataluña. Luego, oiga, es decir, si usted, ¿para qué quiere el dinero si encima luego no paga los medicamentos de los catalanes en aquel momento, ¿no? Que lo tuvo que hacer el gobierno de Rajoy. Entonces, es que es una voracidad insaciable de dinero, insaciable. Es decir, Castilla y León, que es mi tierra, con menos dinero hacemos más cosas, es decir, sin ningún problema, y somos los más callados, los que no decimos nunca nada, y tenemos mucha más necesidad probablemente de financiación que el resto de comunidades autónomas, de aquí a Lima, ¿no? Entonces, por la dispersidad, por miles de cosas. Entonces, bueno, es que nadie le va a poner coto a esto, alguien debería de parar esto. Y hombre, está muy bien lo que ha dicho el señor de la Mancha, que parece tener nombre de novela, pero bueno, hay que poner, o sea, hay que elevar el tono mucho más, es decir, no solo desde Castilla-La Mancha hay que elevar el tono en hoy y mañana esconder, porque lo que muchas veces hace el presidente Emiliano, claro, se me va a Bono porque son de la misma escuela, es decir, es tirar la piedra y esconder la mano, que es lo que habitualmente suelen hacer, ¿no? Entonces, y hablar para su parroquia. Entonces, bueno, pues ponga usted los puntos donde los tiene que poner, que es la ejecutiva del PSOE, ponga usted verde allí a quien tenga que poner, y bueno, usted tiene diputados en el Congreso. 7, dedíquelos a algo, dedíquelos a defender los intereses. O sea, cuando esto se lleve a votar, si en algún momento se lleva a votar todo este desmán, pues usted coja a sus diputados de Toledo, de Ciudad Real y demás y diga, oiga, ustedes no van a votar ahí, absténganse o hagan lo que quieran hacer, pero que esto no salga adelante, porque afecta a nuestra comunidad. ¿Va a ser capaz de hacer eso? No. Creo que no. No. Esto es el precio, parte del precio que va a pagar Pedro Sánchez por el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña. Y yo creo que hay que asumir que esto es lo que nos vamos a encontrar de aquí a que termine la legislatura. Creo que hay una segunda reflexión que hay que hacer. Esto es fruto del Estado de las Autonomías y de un modelo político que se ha revelado quizá recto en su origen, pero torcido en su resultado final, que es un proceso centrípeto, en virtud del cual, perdón, centrífugo, en virtud del cual hay una creciente negociación por parte de las comunidades autónomas que consiste fundamentalmente en obtener más recursos que las vecinas. Esto mismo que hacen los catalanes lo han hecho otras comunidades autónomas. Y creo que hay una última reflexión que hay que hacer, es el momento de plantearse que en España se ilegalicen los partidos políticos separatistas.
Creo que hay que ponerlo encima de la mesa, porque este chantaje lo vemos cíclicamente, desde tiempos de Pujol. Tú recordarás. Aznar cedió el 15% por supuesto, del IRPF. por supuesto. En esto han cedido todos. Ha cedido Felipe González, ha cedido Aznar, ha cedido Rajoy, ha cedido Zapatero, ha cedido Pedro Sánchez. Y creo que es necesario plantear esto. Hay países de nuestro entorno, Portugal sin ir más lejos, donde es ilegal que un partido político proponga la secesión de una parte del territorio. Constitucionalmente. Constitucionalmente. Y creo que es necesario plantear esto. Y una reforma de la ley de partidos políticos en este sentido. Porque de lo contrario nunca nos vamos a desembarazar de esta injusticia estructural que supone estar sometidos al chantaje de los nacionalistas. Bueno, tampoco es justo, voy a hacer de abogado del diablo, tampoco es justo que el sistema esté fallido y que 19 años después no se haya encontrado una solución para financiar a las comunidades autónomas que van asumiendo competencias y les falta el dinero. Estoy pensando, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, que es una de las más necesitadas, va asumiendo competencias. La cláusula Camps, ¿te acuerdas? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Claro, no se puede tener ese debate entretenido, sorteado a base de injustas chapuzas, ñapas que han ido aplicando al sistema. El sistema ahora ya nadie sabe de qué va. Nadie sabe cuál es el criterio, si la población o el índice de servicios cedidos. Nadie lo sabe. ¿Estoy de acuerdo, Cheve? Claro, entonces estos tampoco engañan a nadie, los de Junts, los de Esquerra un poco más en este caso. Pero los de Junts lo que quieren es un sistema de cupo como los vascos y allá todas. Y la independencia y la caja de todos los impuestos que salen. Y controlar los desmanes, claro, controlar la justicia, controlar todo lo que nos vaya bien para que, teniendo la caja, así ya no me controla nadie, ¿no? Y teniendo la justicia tampoco, ¿no? Que es, al final, en definitiva, es de lo que se trata, es decir, de yo soy quien dice y quien hace, ¿no? Es decir, convertimos, pues eso, un pequeño chavismo en un lugar concreto de España, ¿no? Que es al final lo que se persigue, ¿no? Es decir, yo conmigo, yo me lo controlo y si yo meto la mano, a mí no me pasa nada, porque como yo soy quien me controla... La inspección la tengo yo. La tengo yo, pues sí, no hay sí. problema. Así es. Bueno, estaréis muy contentos de que lleguemos a una parcela que os afecta, digamos, profesionalmente, y es el futuro de Álvaro García Ortiz, el condenado exfiscal general del Estado. Parece que ese es el principal trabajo de la nueva sustituta fiscal general del Estado. Esta señora está buscándole desesperadamente un acomodo que permita pues, no descabalgarlo de la carrera fiscal. Nos lo cuenta Marina Neila. Hace más de un mes conocíamos el fallo histórico del Supremo contra el exfiscal general del Estado por revelar datos reservados de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y aquí no ha pasado nada, y eso que tenían que haberle expulsado de la carrera fiscal, como dice la ley, para aquellas condenas por delito doloso que superen los 6 meses. Recordemos esos 2 años de inhabilitación para García Ortiz. Además de que la inspección fiscal está incumpliendo con la ley, no existe ninguna intención de que vayan a expulsarlo. Además, García Ortiz podría ocupar la plaza de fiscal de sala en la unidad de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico que quedó vacante este verano. De hecho, volvería a recuperar un cargo de jefatura dentro de la Fiscalía. Pero esta última palabra la tendrá la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que será una decisión importante de calado en su mandato, una de las primeras, y nos dará pistas sobre su independencia o no en el cargo. Esa respuesta, Marina, me temo que la tenemos bastante clara. Pistas no hace falta muchas. No, desde luego que no. Lo que pasa es que si está... Eso se llama en derecho una chicana. Una chicana es cuando tú haces una maniobra para obtener un resultado torcido. Entonces tú tienes una sentencia que lo condena, pero no la ejecutas porque no es firme. Entonces, hasta que gane firmeza y todavía tienes recurso ante el Constitucional, el Tribunal de los Derechos Humanos, claro, y mientras tanto no la ejecutas, y como no la ejecutas, mientras tanto juegas porque esto no se está ejecutando. Al final, esto está revelando una disfunción en la Fiscalía. Y la disfunción que está revelando es que la Fiscalía no solo no es independiente, que por supuesto que no lo es, actúa al dictado y según la estrategia política del gobierno, que es gravísimo. Sí, yo lo tenía claro, es decir, mientras que no haya firmeza no es ejecutable, es decir, o por lo menos no lo van a ejecutar, y por tanto pues le buscamos acomodo mientras, pues es un jarrón chino donde le ponemos aquí, pero aquí que además no le ponemos en cualquier sitio, le ponemos que vuelva otra vez de jefe, es decir, ponemos a su sitio de jefe, y bueno, entre tanto, pues bueno, ahí está, y a lo mejor, cuando llegue al Tribunal Constitucional se lo arreglan, y como ya está colocado, ya no nos olvidamos de él porque seguirá colocado, ¿no? Ahora, anda que no hay presos esperando el resultado de su sentencia en prisión.
Sí, claro, claro. Y anda que no hay gente que sí, tú habrás recurrido, pero mientras tanto tú ingresas en prisión y esperas en prisión. Y te chupas la cola de expedientes que tengo yo en mi mesa hasta que yo termine. Con una pena privativa de libertad que es muchísimo más dura que una pena como la que le ha quedado. O sea, que esta señora Pera Matos, si quisiera, tenía trabajo donde aplicar el diente, ¿no? A ver, el tema que hay es que en la medida en la que la sentencia no está ejecutada, ella puede continuar jugando, ella puede continuar diciendo, no, bueno, este señor en principio, no, dado que la sentencia no está ejecutada, no está técnicamente expulsado. Lo que sucede es que esto no se hace con la mayor parte de los ciudadanos que tienen una sentencia condenatoria. No, normalmente no, porque la mayoría de las sentencias se ejecutan, la inmensa mayoría, y luego, bueno, usted recurra. Es decir, recurra, ya veremos qué es lo que le ocurre. Pero efectivamente, como dice Ricardo, hay mucha gente en prisión esperando un resultado de un recurso al Tribunal Supremo, al Constitucional o donde corresponda, ¿no? Sí. Y mientras tanto, tú te estás chupando tu condena en el lugar que te han dicho. Si es que Pedro Sánchez se ha cargado el prestigio de todas las instituciones. Pero de todas. No deja una viva. Probablemente la primera que cayó fue la Fiscalía. Por eso es tan importante que el tiempo de gobierno de Pedro Sánchez se acorte al máximo de lo posible y a costa de lo que haga falta. Lo digo por si nos ve Alberto Núñez Feijóo. Hay que hacer lo que sea y que no quede por ninguno de nosotros, porque en un año este tío es capaz de comerse 4, 5, 6 instituciones clave para el desarrollo democrático de este país. Lo ha demostrado, lo ha hecho ya y puede seguir haciéndolo. Ya no sé cuáles le quedan, parques y jardines y no sé qué le debe quedar, pero desde luego está en el empeño. No tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a mis invitados de esta tarde-noche su presencia en el programa y por supuesto sus opiniones y a ustedes su paciencia e interés. Pero para ustedes hay premio porque a la vuelta de publicidad arrancamos aquí el día en 30 minutos. Día en 30 minutos. José Luis Rodríguez Zapatero está en el ojo del huracán por diferentes asuntos. Hoy, porque la Audiencia Nacional aquí en España ha decidido abrirle diligencias previas después de admitir a trámite una querella presentada contra el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, por su presunta colaboración con el régimen de Maduro. Esta querella pretende que se vincule a Zapatero con 3 posibles delitos: el de tráfico de drogas, el del blanqueo de capitales y la pertenencia a una organización criminal. El vínculo de Zapatero con Maduro lleva, lo cierto es que años en entredicho. Zapatero, el expresidente del gobierno, comenzó actuando como mediador con la oposición para finalmente simpatizar con el régimen y muchos le acusan de haberse lucrado a cambio de haber blanqueado durante años la dictadura. Sus relaciones con Delcy Rodríguez y su conexión con uno de los detenidos recientemente por el caso Plus Ultra han vuelto a ponerle en el foco. La Audiencia Nacional abre diligencias contra Zapatero por la querella sobre sus vínculos con Maduro. El juez Antonio Piña da así luz verde a una fase inicial de investigación contra el expresidente del gobierno por su presunta participación en delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal vinculados al narcorrégimen venezolano de Nicolás Maduro. El magistrado además pide que la Fiscalía se pronuncie sobre la admisión a trámite de la querella, antes de decidir si la denuncia sigue adelante. La asociación que presentó la querella señala que Zapatero no se limitó a un papel político o diplomático, sino que colaboró de forma decisiva en la estructura criminal de Nicolás Maduro, capturado el sábado por Estados Unidos para responder ante la justicia por narcotráfico, narcoterrorismo y armas. En el texto, la asociación pidió al tribunal como medidas cautelarísimas que retire a Zapatero su pasaporte, le prohíba salir de España y le obliga a comparecer en el juzgado cada 7 días. Además de exigir la declaración como investigado del expresidente, también pidieron que fueran llamados como testigos el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama. Ahora es el turno de la Audiencia Nacional, que decidirá si hay pruebas para llevar a juicio a Zapatero, lo que convertiría su presunta diplomacia lucrativa en uno de los casos más graves de la democracia española. Poco ayuda a José Luis Rodríguez Zapatero que ayer mismo el hermano de Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, Jorge Rodríguez, que preside la Asamblea Bolivariana, elogiará el papel de Zapatero como mediador en la liberación de los presos políticos, la liberación bastante escasa, por cierto.
En primer lugar, porque nadie se cree en el mundo entero que el papel de ZP fuera relevante en esa operación. Y en segundo lugar, pues porque le da alas a todos aquellos que piensan que la vinculación de Zapatero en el blanqueamiento del régimen bolivariano, ahora de Delcy Rodríguez, pues ha sido trascendental y que para ellos es un aliado más. El gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras. Agradecemos al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien desde hace 10 años viene sumando todas sus capacidades para trabajar en conjunto por la convivencia nacional. Bueno, y este viernes los 5 presos políticos españoles liberados por Venezuela han aterrizado en el aeropuerto de Barajas. Allí les esperaban un grupo numeroso de familiares y de periodistas que durante horas aguardaron una llegada que finalmente no se produjo. Ellos no salieron por la terminal, lo hicieron a través de la pista directamente para dirigirse a sus ciudades de origen. Los liberados, ayer se lo contábamos, son los vascos José María Basoa y Andrés Martínez, el valenciano Ernesto Gorde, detenido por tener el visado caducado, el canario Miguel Moreno y la activista y abogada Rocío San Miguel. El ministro de Exteriores asegura que están bien, en estado de shock tras conocer esa inmediata liberación, y deja la puerta abierta a una liberación inminente, a una puesta en libertad de otro preso español más en las próximas horas. Sorpresas te da la vida te da sorpresas, como dice la famosa canción de Rubén Blades. ¿Quién podía esperar en casa de los Zapatero que le fueran a abrir diligencias previas en España por supuesta colaboración con la estructura criminal del régimen de Nicolás Maduro? Si acaso podrían esperar salpicaduras por aquellas chapuzas que se hicieron, que él participó en ellas, para conseguir los 53 millones de ayudas públicas españolas para la compañía aérea Plus Ultra. Pero esto, deben pensar que el expresidente famoso por lo de la ceja, pues es pues ahora el eje de una línea de actuación sobre si es legítimo o no colaborar con lo que ha representado Nicolás Maduro hasta ahora. Pues sí, no se puede vivir eternamente de normalizar durante décadas la narcodictadura venezolana y esperar salir indemne de ese blanqueo, sobre todo porque eso siempre se hace por dinero. El clima no favorece a Rodríguez Zapatero. Ayer mismo el psiquiatra Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy y presidente de la Asamblea Bolivariana, lo elogiaba públicamente como pocas veces, y otros del régimen pues le imaginaban volando hacia la Casa Blanca para mediar ante Trump en favor del régimen venezolano. El relato de Caracas es que su mediación abrió las puertas de las cárceles a los presos políticos, algo que no se lo creen ni los más aficionados a los cómics de Tintín en este planeta. Algunos tuvieron que acudir a Google para certificar que este trío, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y José Luis Rodríguez Zapatero, no son un remake de ese conjunto conocido como Los Rodríguez. En fin, bueno, bromas aparte, aunque la querella pretenda el encaje con delitos como el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales o la presunta pertenencia a la organización criminal de Maduro, la que puede poner en dificultad a Zapatero, sobre todo si se demuestra que cobraba ese blanqueamiento de la organización criminal, si se demuestra que ha trabajado para lavar la imagen de Maduro en el mundo y si se demuestra que ha habido un incremento patrimonial que avala que eso pues, era a cambio de pingües beneficios. Eso caso que la Fiscalía, que ya veremos, porque ya se acordarán de quién depende la Fiscalía, apoye abrir una investigación en este juzgado de la Audiencia Nacional. Y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha tratado de explicar hoy el desfalco a las comunidades autónomas después de ese acuerdo de financiación singular con Cataluña. Según ha explicado hoy la vicepresidenta, el Estado inyectará ahora 21.000 millones de euros adicionales a las comunidades con cesiones de la recaudación del IRPF y del IVA. María Jesús Montero ha negado ese principio de ordinalidad que reivindica Esquerra Republicana y asegura
aunque no asegura, aunque no desmiente, y esto es lo que va a suceder, que este nuevo cálculo, este nuevo diseño va a beneficiar a las comunidades más ricas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado la propuesta de un nuevo modelo de financiación autonómica que el Ejecutivo quiere aprobar a partir de 2027. Este sistema elevaría la participación de las comunidades en impuestos como el IRPF con un 55% y el IVA al 56,5%. Montero ha explicado que este modelo busca reducir las diferencias de financiación por habitante, garantizar recursos para todas las comunidades, blindar el estado de bienestar y reforzar la autonomía fiscal. Una cesión que supondrá 20.975 millones de euros para las comunidades autónomas en 2027. Todas las medidas que hemos aprobado han beneficiado a la totalidad de las comunidades autónomas. No puede existir un modelo a medida para una comunidad autónoma, sino que se establece un sistema que se adapta y da respuesta a las realidades dispares de la España autonómica. Un anuncio que se produce tras la reunión ayer de Pedro Sánchez y Oriol Junqueras y la reunión de esta misma mañana que ha tenido el líder de Esquerra Republicana con Salvador Illa, cuya intención absoluta es conseguir la singularidad para la financiación catalana. Esquerra Republicana no trabaja para llegar a acuerdos que son inútiles para Esquerra Republicana. Esquerra Republicana trabaja para llegar a acuerdos que sean útiles para Cataluña. Esquerra Republicana no tiene prisa, pero nuestro país sí. Y por tanto, nosotros esperamos que esta cuestión pueda desencallarse lo antes posible. Aunque Junqueras se ha referido a la existencia de un acuerdo específico, la ministra de Hacienda ha detallado un modelo general que dista de las peticiones de los catalanes. El modelo se basará en un principio de solidaridad y no de singularidad, donde todas las comunidades aporten y se equilibren, independientemente de cuál sea, con unas cifras que marcan un aumento estructural para el conjunto del país, mientras que Esquerra Republicana y Junts continúan exigiendo al Ejecutivo un pacto singular donde Cataluña obtenga el poder absoluto sobre su fiscalidad y, en concreto, sobre la recaudación de su IRPF, entre otras peticiones. Y la reacción más virulenta de los socialistas afectados también por esta medida pactada con Oriol Junqueras ha sido Emiliano García Paje, el varón manchego del PSOE, que ha pedido hoy elecciones tras el nuevo modelo de financiación. Lo cree o lo califica de suicidio político, que no va a ser tolerado. Y el socialista manchego exige que sean los ciudadanos los que se pronuncien por el avance en las cesiones al independentismo. Dice que le duele ver que otros que llevan su misma camiseta política, algunos más limpia y otros más sucia, defiendan posiciones indefendibles. Es probablemente el mayor ataque a la igualdad de los españoles que yo solo hubiera esperado de la derecha más reaccionaria. Y escuchárselo a gente con la que comparto en principios, me duele mucho. Es más, les voy a decir una cosa. Yo prefiero que antes de que avance un atropello de esta naturaleza a lo que somos como país y que decidan los independentistas cómo se reparte la riqueza de España, de esa España que ellos quieren romper, antes que eso, prefiero que hablen los españoles y que lo hagan muy claro. Bueno, y hoy de nuevo las comunidades gobernadas por el Partido Popular se alzan en contra de esta medida acordada con Cataluña. Es más, ya hay varias que habrían comunicado, que habrían adelantado que tienen pensada llevar esta nueva propuesta de financiación ante el Tribunal Constitucional. A esta hora el diario El Mundo recoge que al menos la Comunidad de Madrid, Castilla y León, la región de Murcia, Baleares y Aragón lo tendrían encima de la mesa. Hay otras, como Andalucía, que lo van a estudiar antes de pronunciarse. Ayer ya se lo adelantábamos, para los gobiernos del Partido Popular este modelo está lejos de ser justo por las cesiones al independentismo y sobre todo por poner límites a la solidaridad al introducir el concepto de ordinalidad para favorecer a Cataluña. Y mientras Junts, que es la otra variable en esa mesa de negociación, parece que reducida al ámbito de lo catalán, le cierra el paso a este acuerdo del presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pues resulta que el propio Junqueras sale para advertir a Junts de ese rechazo al nuevo modelo de financiación, porque según él supondría abandonar tontamente 4.700 millones de euros adicionales para la financiación de Cataluña y dejarlos
en la caja de Hacienda, que es el término que él utiliza. Si alguien quiere estar en contra de una mayor dotación para sus hospitales y sus escuelas, puede estar en contra, pero es un error. Y que quien mejor defiende los derechos de toda la ciudadanía y de toda la sociedad es quien, como nosotros, hacemos todo lo posible para construir un modelo que es bueno para todos, que no es malo para nadie y que aporta muchísimos más recursos a todo el mundo. Y en tribunales, Santos Cerdán tendrá que declarar ante un juzgado de Madrid el próximo 5 de febrero, atención, por falso testimonio. Lo hará después de que un juzgado haya admitido a trámite una querella por la que se le acusa de mentir en la comisión del caso Koldo el pasado abril de 2024 en el Senado. El exdiputado sostuvo en aquel momento que se había enterado de la investigación del caso Koldo por la prensa. Un informe de la UCO apunta, sin embargo, a que esto no es así, que él mismo avisó al exasesor de José Luis Ábalos de que le estaban investigando meses antes de que fuera detenido. El próximo día 2 de febrero también tendrá que comparecer en el caso Leire como testigo. Bueno, y en la página internacional, equidistancia total es la que ha manifestado Pedro Sánchez después de comunicar que en las últimas horas habría hablado por teléfono tanto con Delcy Rodríguez como con el ganador de las últimas elecciones venezolanas, con Edmundo González. En lo que se refiere a la primera, a la presidenta encargada de Venezuela, heredera de ese régimen de terror de Maduro, Sánchez se habría limitado a comunicar que le habría trasladado la intención de participar en una transición, dice él, pacífica, dialogada y democrática. No menciona si esto implicaría nuevas elecciones en el país caribeño y tampoco menciona o deja claro si le ha trasladado el interés de España por la liberación de nuevos presos políticos. Bueno, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido muy explícito al confirmar que se va a reunir la próxima semana en Washington con la líder opositora venezolana María Corina Machado. El anuncio ocurre en mitad de un reacomodo político tras la captura de Nicolás Maduro y mientras Washington pone en orden pues la prioridad. La prioridad podría ser, o parece que va a ser, la recuperación económica, antes que una transición electoral inmediata. Se trata del primer encuentro de Trump con María Corina Machado. Según tengo entendido, María Corina Machado vendrá aquí en algún punto de la semana que viene, y estoy deseando saludarla. He oído que quiere compartir conmigo el Premio Nobel de la Paz. Sería un gran honor. He detenido 8 guerras y un cuarto, porque Tailandia y Camboya han vuelto a luchar. Y Estados Unidos sigue con su operación para controlar el petróleo venezolano y en las últimas horas habría anunciado la incautación de un nuevo petrolero sospechoso de transportar crudo embargado. Se trata de Olina, un barco al que Washington acusa de formar parte de una flota fantasma que intenta evadir sus controles con cambios de bandera o con rutas clandestinas. Ya son 5 los buques incautados por Washington en las últimas horas. Y Donald Trump ha confirmado en sus redes sociales que el entendimiento con Delcy Rodríguez, la cooperación es buena y que por este motivo no habrá una segunda intervención terrestre como estaba previsto. Lo ha dicho, como ven en pantalla, en sus redes sociales. El presidente estadounidense, no obstante, pone ahora su atención en México, donde asegura que va a haber una intervención por tierra muy pronto. Trump cree que el límite a su poder militar no lo pone el derecho internacional y que con su propia conciencia le vale. Hemos acabado con el 97% de las drogas que llegan por mar. Y ahora vamos a comenzar a atacar por tierra con respecto a los carteles. Los carteles están dirigiendo México. Es triste verlo, pero es lo que está ocurriendo. Es horrible. El régimen de los ayatolás vive uno de sus más difíciles momentos desde que se instaurara aquella revolución islámica en Irán en 1979. Las protestas se han extendido por las principales ciudades desde el 28 de diciembre como denuncia ante una crisis económica que sufre el país y que han hecho que la juventud salga a las calles a protestar contra sus dirigentes, los ayatolás, en una movilización de carácter principalmente juvenil. Irán vive un bloqueo de Internet, el país está pues cerrado en sí mismo,
sin influencia del exterior, y organizaciones relacionadas con estas protestas señalan que al menos se han producido ya más de 45 víctimas mortales en el transcurso de estas manifestaciones. Gran Canaria, Barcelona y Madrid son los 3 destinos confirmados que visitará el Papa León XIV en los próximos meses. Así lo ha confirmado hoy el cardenal José Cobo tras una reunión en el Vaticano con los obispos de estas 3 diócesis para perfilar esa agenda. La fecha estimada es en torno al mes de junio, aunque todavía no está confirmado. Hace 15 años que un papa no viene a nuestro país. El último en hacerlo fue Benedicto XVI en el año 2011. Bueno, Marina, y hoy acabamos con una noticia positiva que afecta a un niño de tan solo 7 años. Así es, porque la tecnología y la maña de los cirujanos del Hospital Gregorio Marañón de Madrid han conseguido salvar la pierna de un niño de solo 7 años que tenía un importante tumor. Ha sido, como les decimos, en el Hospital Gregorio Marañón. Los cirujanos han usado técnicas 3D y han conseguido extirpar por completo este tumor del niño y reconstruir su fémur. Con un injerto de tibia de donante adulto, ahora el pequeño puede continuar con su tratamiento oncológico. Desde aquí le damos la enhorabuena a todo ese equipo médico. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que continúen con la señal del Toro Televisión, y un buen fin de semana a todos. Que se abriguen todos los que nos ven y les esperamos el lunes con toda la información.